Alejandro, hablábamos de las bondades que tiene el factoring para una empresa chica que consigue liquidez muy rápida, haciendo que el factoring le pague dinero ya a cambio de una comisión, obviamente, que ya hemos hablado, ¿no? Pero imagino que esas bondades tienen también un poco de riesgo. Y es que, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo nuevamente de una empresa chica que tiene una factura de Gloria a 3 meses, de 100.000 soles. Entonces, ustedes como factoring le dan los 80.000, 95.000, el dinero que sea que tú le das a él, sin más, o hay algún tipo de riesgo. Hemos comentado antes, que había un riesgo, que lo hemos dejado ahí. Cuéntanos qué riesgo hay para la empresa chica o para la empresa grande o para ambas, no sé. Hay dos tipos de factoring, ¿ya? El factoring con recurso y el factoring sin recurso. Okay. El factoring con recurso existe una responsabilidad solidaria del emisor de la factura. ¿Qué significa factoring con recurso? Vamos al ejemplo, por ejemplo, el que mencionas, ¿no? La empresa de factoring evalúa a Gloria principalmente, hace el análisis de todo el tema. Si existe un no pago de esa factura en el factoring con recurso, la empresa de factoring voltea, regresa al proveedor y el proveedor se hace cargo de esa deuda solidaria. Factoring con recurso. El proveedor. El proveedor. Okay. El riesgo que ocurra eso es mínimo porque el factoring va a buscar siempre que el pagador, o sea, el cliente de esta empresa pequeña, sea una empresa grande y que tenga solvencia y que esté buen perfil crediticio en el sistema financiero. Okay. Va a fijarse en eso. Okay. Pero puede ocurrir, ¿ya? Eso es factoring con recursos, que el proveedor sea responsable solidario de esta operación. El proveedor hablamos de la empresa pequeñita. De la empresa pequeña, el proveedor de la MIPE, ¿no? Pero ya cobró su plata. Ya cobró, pero al regresar, si la empresa de factoring regresa a cobrarle al proveedor, el proveedor tiene que está obligado a devolver la plata. Es como si devolviera el flujo, ¿no? Porque Okay. se hace responsable de esa obligación. Perfecto. Después está el factoring sin recurso, ¿ya? El factoring sin recurso, el mismo ejemplo, ¿no? Llega el vencimiento, la empresa grande no paga, Claro. el factoring se hace, la empresa de factoring, el factor, nos hacemos cargo de todo el proceso, 100%. No regresamos al proveedor. Ahora, ¿qué ocurre en el mercado peruano? En el mercado peruano, el 95% aproximadamente de operaciones de factoring son con recursos. ¿Ya? Solo hay un 5% de sin recursos. Y la respuesta es sencilla. ¿Por qué pasa eso, no? Porque para la empresa de factoring, nosotros como factores no tenemos información financiera de la empresa que ya paga la factura. Solamente tenemos información pública, que principalmente se centra en las centrales de riesgo. Correcto. Entonces, si quisiera yo evaluar con más detalle, ¿no? Con más precisión el riesgo de impago, tendría que acceder a esa información financiera. ¿A cuáles puedo acceder? Las que están en bolsa, las empresas que están registradas en la SMB, okay, que son públicas. ¿Cuántas empresas son públicas en el mercado peruano? Muy poquito. Un puñado, ¿no? Muy pequeño. Claro. En algunas empresas de factoring se les da factoring sin recursos a ese tipo de empresas. O sea, claro, si tú eres proveedor pequeño y le facturas a una empresa grande que es pública y esa empresa tiene información financiera y el factor va a evaluar más información para poder darte esta opción, ¿no? Claro, para mí, proveedor pequeñito, yo te diría, a mí dame factoring sin recursos, claro, que es lo mejor para el proveedor pequeño, claro, pero eso no depende del proveedor, depende de ustedes y depende de la factura de la empresa. Así es. De hecho, el grueso de empresas de factoring solo operan con factoring con recursos. Claro. ¿Ya? Pero es básicamente por eso. Ahora, riesgo de que ocurra ese regreso al proveedor, ¿no? De volver al proveedor para poder cobrar esa operación, es mínimo. ¿Y por qué pasa eso? A ver, una empresa grande tiene el riesgo de impago del corto plazo, lo tiene más acotado, claro, porque es su flujo de trabajo constante. Uno. Lo otro es que nosotros cuando hacemos cobranza, a diferencia de una empresa pequeña, tenemos un proceso, ¿no? Antes del vencimiento, gestión de cobranza. Llega el vencimiento, comunicados. Si la empresa tiene un retraso significativo, también pasamos a protestarlos o reportarlos a una entidad como, no sé, Equifax, Sentinel, una central de riesgo. Okay. Esa presión que podemos hacer nosotros de una factura vencida es diferente a la que puede hacer un proveedor pequeño. Claro. ¿No? Y una empresa grande que tiene unas líneas en el sistema financiero importantes, no quiere mancharse. Si se afecta su score crediticio, ese 1% más de un monto importante de deuda, es mucho más dañino que pagar esa factura, ¿no? Entonces, eso se reduce bastante. Es la posibilidad de regresar, a pesar que estés en un factoring con recurso, la posibilidad de volver a proveedor es mínima.